rompiente de jubilaciones, ariete y símbolo de piedra. Anhelo ya la antigua plaza de provincia y la discusión con los pájaros, el vagabundaje y la retreta polillada en los extramuros. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Ojalá siempre esté lloviendo siempre. Y el vendaval desenfrenado, que yo soy íntegro, se asocia a la personalidad popular del huracán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este lanzamiento virtual del libro China Roja de Pablo de Roca. Hoy nos acompaña Alejandro Lafquien, quien además es editor de Estrofas, editor general de Estrofas del Sur y también quien coeditó la obra China Roja. También nos acompaña hoy Patricia Tagle, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Pablo de Roca. Partimos dando las excusas pertinentes porque había metido la presencia de nuestro segundo coeditor de esta obra de Pablo de Roca, de esta obra inédita que permanecía, de esta obra, perdón, que permanecía inédita de Pablo de Roca, José Miguel Vidal, que por un tema de salud no podrá estar presente. Alejandro. Hola, ¿cómo están? Hola, Patricia. Bueno, un saludo a todos los que están presentes y vamos a dar inicio a la presentación de China Roja. Y lo primero es contar un poco acerca de este libro. China Roja es un libro que lo escribió el poeta durante su estadía en China en 1964 y hasta el día de hoy permanecía inédito. No se tenían noticias del libro, solamente en el libro Estilo de Masa, Pablo de Roca había anotado ahí en la bibliografía la existencia y de que había sido publicado en China, pero mayores antecedentes no se conocían. Y efectivamente, el libro fue publicado en China y de lo cual tuvimos conocimiento alrededor del año 2013, gracias a José Miguel Vidal, que no pudo estar hoy por una enfermedad. Y en China, el libro, Pablo de Roca escribió alrededor de 50 poemas en su visita a China, que, bueno, Patricia va a contar más de eso después. Y se publicaron en una edición china 20 de los 50 poemas, solamente en chino. Se iban traduciendo en la medida que Pablo de Roca los iba escribiendo y hablaban sobre lo que él conoció de una China maoísta en formación, ¿ya? Y todo lo que él consideró necesario describir a través de los poemas. En un principio le habían pedido algún artículo, algo en prosa, pero él decidió escribir los poemas. Entonces, así nace China Roja, un manuscrito. Él lo escribió, obviamente, como siempre escribía, en cuadernos a mano. Luego esto era tipografiado y posteriormente pasaba a imprenta. Y como les contaba, esto noticias no se tenían. Y por una casualidad, conversando con José Miguel Vidal, él trabaja en Shanghái, es historiador, doctor en historia. Entonces, de visita en una librería que yo tuve, le llamaron la atención unas primeras ediciones de Pablo Roca. Bueno, la mayoría, casi todos sus libros solo hay primeras ediciones. Actualmente se han hecho algunas otras. Entonces, él luego regresa a Shanghái, donde estuve, y a los meses me escribe contándome que había hecho una investigación y había descubierto el famoso libro, un pequeño libro de Pablo de Roca, solo en chino, y tras algunas contrataciones que hicimos, finalmente pudimos llegar a la conclusión de que efectivamente se trataba del famoso libro China Roja, que jamás nadie lo había visto.
Ahora, bueno, ¿qué pasó en ese momento? Efectivamente existía, salió un reportaje en el Mercurio, luego varias consultas, se le preguntó a expertos y nadie lo conocía, pero sí efectivamente existía un manuscrito de China Roja, que de acuerdo al profesor Naim Nome, con Lucó de Roca, la hija de Pablo de Roca, se entregó a la Biblioteca Nacional cuando se entregaron todos los manuscritos que existían del autor para que fueran retenidos como patrimonio dentro de la Biblioteca Nacional. Y que ahí se había entregado el manuscrito de China Roja, que él tenía una copia, pero cuando publicó la obra inédita, copia tipografiada, me dijo una fotocopia, decidió que no le parecía que eran unos buenos poemas para incluirlos en la obra inédita y por eso no se incluyeron. Esa fue la razón de que el libro se mantuviera inédito. Bueno, finalmente la Fundación de Roca pudo acceder a los textos originales, a una copia también de sus manuscritos, y con José Miguel Vidal decidimos hacer una edición con los 50 poemas originales del libro, porque como ya decía, solamente se habían publicado 20 en China. Y esta decisión de publicarlos todos es el resultado que hoy tenemos acá, que es China Roja, porque consideramos que si bien se pueden tener diferentes opiniones respecto a los textos, creo que es fundamental que un libro inédito de un poeta tan importante, sobre todo respecto a la vanguardia latinoamericana como Pablo de Roca, no podía permanecer inédito. Era necesario que el público lo conociera, era necesario que los adeptos, los estudiosos de su obra, también conocieran este libro. No nos pareció que debía estar condenado a permanecer en una biblioteca sin mayores luces en el aspecto de edición. Y esa es, digamos, a un resumen, lo que fue la gestación del libro China Roja que hoy tenemos acá, con los 50 poemas, con la presentación de José Miguel Vidal, que él es historiador, es doctor en historia china medieval y también maneja algunos conceptos literarios y ha podido entregar, cuando ustedes lean el libro, una visión muy interesante de cuál fue la relación en la China maoísta con escritores latinoamericanos, los cuales pudieron visitar el país, conocer a su gente y entregar su visión. Desde ese punto de vista es un patrimonio histórico, además de la importancia literaria que tienen los poemas. Bueno, el libro ya está a la venta, está publicado y lo importante es que los lectores lo lean y los lectores juzguen. Eso es lo que por el momento puedo decir como introducción a esto del libro China Roja. Bien, Patricia Tagle. Sí, cómo no. Estoy conectada, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ok. Sí, por cierto. Voy a preferir leerles algunos de mis razonamientos acerca de todo esto porque si no me confundo. Pienso, después de leer 50 poemas de Pablo de Roca para el libro China Roja, que hoy presentamos, que el trabajo de indagación y búsqueda de estos poemas por Alejandro Lapien, definitivamente un poeta roquiano, merece todas mis felicitaciones. Su encuentro fortuito con el historiador chileno José Miguel Vidal Kunzman, quien vive desde hace más de 10 años en China y que en un viaje a Chile, buscando algunos libros de su interés, llegó justamente a la librería de Alejandro a preguntar sobre primeras ediciones de obras de Pablo de Roca. José Miguel no sabía del viaje de Pablo de Roca a China. De allí nació, entre ellos, una amistad que lo indujo a buscar todo el material publicado durante su estadía en China. En otro de sus viajes vino una vez más a la Fundación de Roca, donde lo recibimos con mucho afecto. Traía de regalo para nuestra Fundación de Roca algunos ejemplares publicados de 20 de sus poemas en China, traducidos al chino, y muchas noticias. Gran regalo. Esos poemas se leyeron en la radio en China por muchos años. Entre tanto, realizó indagaciones que concluyeron en el estudio admirable que hoy podemos leer en este libro. Lamentamos su ausencia, pero una repentina dolencia lo ha imposibilitado de asistir hoy a este encuentro. Pablo de Roca reconoció en la República Popular China el concepto de justicia hecho realidad.
Vio un mundo feliz, un mundo que había sufrido por siglos la crueldad a manos del poder. Ya era un pueblo libre donde todos trabajaban y todo alcanzaba para todos. Los chinos, ese pueblo milenario, lo impactó, lo hizo feliz. Él contrajo una enfermedad en China. Ellos lo atendieron, según sus propias palabras, las 24 horas del día. Pudo comprobar la dedicación y profundos conocimientos de la medicina en ese país. Él venía algo cansado, pero trabajó y visitó los pueblos y ciudades con el ímpetu de siempre y con la satisfacción de ver cada día lo que siempre había soñado: libertad, justicia y alimento para todos. Desde siempre se había ocupado de las necesidades de toda su familia. Su amada Binet siempre junto a él, sus hijos, nietos, hermanas, amigos y parientes. Necesitaba un descanso, pero no lo aceptaba. La vida había sido muy presionante para este poeta, hombre que tenía un carácter poderoso y un físico a toda prueba que se iba gastando con el tiempo. De ahí entonces su poema Canto del macho anciano, un poema desgarrador y de gran belleza. Su afán de entender todo le dio la razón al poeta. Vio todo como una verdad irreductible: los rostros, la dulzura en el trato, la ingenuidad de los jóvenes y las jóvenes, la belleza de la naturaleza, las comidas. Vio a miles de niñas y jóvenes soldados cruzando el río Yangtze con todo un parque a la espalda. Él nos contaba con admiración todas esas vivencias. Pudo ver lo que soñó. Puede ser que no haya sido todo tan perfecto, porque no todo lo que hace el ser humano es perfecto. Por ejemplo, el desastre del gran salto en la economía entre 1958 y 1961, como relata José Miguel Vidal en su Vidal. Pero ya era el año 1964 y el gigante asiático se había levantado una vez más. Han pasado muchos años desde aquel entonces. Todo ha cambiado, avanzado y retrocedido para bien y para mal. El gigante asiático ha superado el COVID y su economía crece, mientras otras se derrumban, pero los pueblos siguen luchando. Y para terminar estos fragmentos de algunos de sus poemas del libro China Roja. Primero, gran capital Pekín, mi modo agreste de obrero fiel de la literatura, como un mundo gigante te comprende, gran capital que alumbras el oriente porque pareces una estrella roja. 2. Joya de las industrias, perla y ámbito descomunal, techo del cielo, no te voy a olvidar nunca en los años futuros, yo, latinoamericano, poeta de los pueblos. 3. Así se hacen las cosas grandes y así se sirve la gran causa humana, en función de la clase obrera y de todo el pueblo. Es gigante ser masa dentro de la masa. 4. Soy chileno, oceánico, volcánico, montañés y dramático de origen, y la China marina está cantando en otro idioma el lenguaje de Chile. 5. China es inexpugnable, China es inconmovible, una y toda gigante. Yo quisiera ver mis sueños realizados de llegar a ver un mundo más justo donde todos, la multitud, pueda tener acceso a la cultura, la filosofía, la historia, la literatura, la poesía, la música, al arte grande. Vivir acorde a la naturaleza porque ella es nuestra madre eterna y nos sostiene durante toda la vida. Y me refiero a todo porque mi abuelo quería todo para todos. La Fundación de Roca agradece al profesor Naim Nómez por facilitar las copias de los originales escritos por Pablo de Roca en China y a Alejandro Lapien, y felicita a Sue Carri y a Alejandro Lapien por la edición y publicación de China Roja a través de la editorial Estrofas del Sur. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Perfecto, gracias por el agradecimiento. También sumar a José Miguel Vidal, que también fue coeditor de la obra. Y dentro de las preguntas que, bueno, empezamos ya nuestra ronda de preguntas y hay gente que ya ha comenzado con algunas dudas. @JM Fernández, para Alejandro y Patricia Tagle, ¿existe otro libro inédito de Pablo de Roca? Mira, por el momento, lo que sabemos, China Roja sería el único libro inédito que existe de Pablo de Roca, o que existía hasta este momento, porque dentro de los manuscritos que se entregaron a la fundación, para su resguardo, entregados por su hija
y el profesor, no se conoce que existan otros libros. Tampoco se sabe si existen manuscritos en manos de algún coleccionista, como a veces suele suceder. Por lo tanto, hasta el momento este sería el único libro que permanecía inédito. No sé si Patricia quiere agregar algo. Yo había encontrado un poema extraordinario sobre la cueca, y cosa curiosa, porque en realidad en la fundación nunca se pierden las cosas. He buscado y rebuscado durante mucho tiempo y no puedo encontrar de nuevo ese poema. ¿Qué sucedió? ¿Quién sabe? Ese poema no estaba publicado. Eso fue. Continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, antes de eso, agradecer la conexión y los saludos que nos envía Mauricio Torres Paredes, Rubén Venegas Rodríguez, Maritza Kusanovic, José Miguel Curet, Rubén Venegas, Dorotea Sanmarí, Eli Keller. A todos ellos muchas gracias por estar viéndonos y enviarnos sus cariñosos saludos. Mauricio Martínez pregunta, ¿encuentran vigencia en la poesía de Pablo de Roca? Yo creo que encuentro una vigencia total, no solo para el presente, sino para el futuro. O sea, escribió en el pasado para el presente y para el futuro. La poesía de Pablo de Roca no morirá jamás. Eso. Mira, yo creo que Pablo de Roca es un poeta vigente, que sus poemas se van, sin ser reescritos, se van actualizando en la medida que va pasando el tiempo. Y creo que un ejemplo de ello es en el libro Los Gemidos, que se publicó en 1922, que debe ser la obra más vanguardista de la lengua castellana, junto a Trilce de Vallejo. Hay un poema que se llama La ciudad, un poema bastante largo donde se divide y nombra la fábrica, las esquinas, el farolero, los pacos, y así la faena, la prostituta, los obreros, y va nombrando sectores, la población, las calles. Y este poema podría perfectamente publicarse como un libro aparte de Los Gemidos, que es donde apareció por primera vez. El poema es muy largo en la ciudad. Y si uno lo lee, se da cuenta que refleja cosas que están pasando actualmente. Por ejemplo, la represión policial, que era muy representada, y la actitud de Carabineros, que ha representado todos los grandes dramas sociales, la falta de vivienda, la falta de oportunidades. Entonces, en ese sentido, era una especie de visionario, entendiendo en lo que corresponde solamente ese concepto, no como un mago, sino como una persona que se introduce con su poesía, mejor dicho, que nace su poesía desde su propio entorno, desde el pueblo en el cual él está viviendo y que siempre le escribió, como quien conoce la obra roquiana se puede dar cuenta de eso, de esa magnitud. Y en ese sentido creo que se mantiene vigente. También acotaría sobre, no es fácil por la forma de escribir muchas veces comprender las metáforas, las parábolas de Pablo Roca. Eso decían los académicos. Pero uno se da cuenta que la gente sí lo va entendiendo y lo ha ido comprendiendo y lo ha hecho suyo. De hecho, muchas de las marchas, de las protestas que ocurrieron primero con los pingüinos, después con los universitarios y ahora después del de octubre, se han visto carteles o papelógrafos con versos de Pablo Roca. Y eso creo que significa y quiere decir que se encuentra vigente su poesía. Y creo que así será por mucho tiempo. Además, Bien, las ¿sí? realidades, además las realidades, aunque aparentemente han cambiado, los dramas de todos los pueblos continúan siendo casi los mismos. Eso. Sí. Sumamos a los saludos a Keke Valpo, así tal cual soy, y María Eugenia Gómez, Monreal, que dice poeta eterno. Una pregunta de Patricia T. Orozco. ¿Qué sitial consideran que ocupa Pablo de Roca en la poesía chilena? Yo creo que
¿Perdimos la comunicación? No, No, ahí te estamos, escuchamos. No, estamos, ya, muy bien. te escuchamos. Yo creo bueno, que es uno de los más grandes poetas que ha habido, no solamente en Chile, en el mundo. No creo que nadie pueda decir que eso no es así, porque entonces ahí están sus poemas para demostrar lo que estoy yo diciendo. Yo por lo menos tengo una especie de locura muy, muy fuerte por su lenguaje. Me siento muy identificada desde millones de años atrás con él. Así es que eso. Yo, mira, siempre se habló que en Chile por Huidobro, Neruda, Gabriela Mistral de Roca, digamos, ahí lo situaron muchos estudiosos literarios. Algunos críticos también dijeron lo mismo, aunque la mayoría lo criticaron porque no comprendieron muchas veces cuál era su impronta, o mejor dicho, no la aceptaron. O sea, jamás le aceptaron sus posiciones políticas, le aceptaron su idea y que no se pusiera al lado de, digamos, lo que era el status quo literario que existía en Chile. Y una demostración es que le dieron el premio nacional demasiado tarde, siendo que lo habría merecido mucho antes. De paso, algo parecido a lo de Gabriela Mistral, que fue rechazada en principio por toda esta academia que muchas veces se siente dueña del canon. Pero no hay mejor cosa que lo que sucede en el tiempo. Y ahí se ha ido valorando la obra de Pablo Roca. Él, de acuerdo a León Felipe, por ejemplo, era el poeta más importante de la América junto a Walt Whitman. León Felipe, el poeta español. También está lo que explicaba Carlos Droguet sobre su poesía. Ahora, y si bien puede ser cosa de gusto, puede ser discutible quién es mejor, quién es peor, porque tampoco se trata de una carrera de caballo, creo que ya no se le puede seguir negando. Ha sido traducido, se está leyendo. Incluso Alan Ginsberg, cuando vino a Chile, el poeta beat norteamericano, se interesó en conocer a Pablo Roca y de hecho lo conoció por intermedio de su hijo Carlos. Entonces, siempre hubo gente. En México también realizó lectura. Hay algo que muchos pocos saben. A pesar de todo lo que escribió contra que lo rechazaba, lo denunciaba, su famoso poema Yanquilandia, Pablo de Roca se dio el gusto de leer en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos un texto titulado Importación y exportación de imbéciles. Y eso, hay grabaciones en el Congreso, lo mismo que de Binet. Entonces es un poeta que no se le puede negar su importancia. Puede gustar o no gustar a algunos, pero la importancia como tal y lo que contribuyó desde la publicación de Los Gemidos en La Vanguardia es muy importante. Entonces ocupa un sitial, yo creo que fundamental dentro de la poesía nacional y por supuesto en lengua castellana. Se creó un prejuicio que permaneció durante mucho tiempo por su carácter, sí, por su forma de ser, por su valentía y su veracidad frente a la sociedad y a todos los daños que hacía el poder. Entonces, claro, la gente era un personaje extraño en la sociedad chilena, era un personaje con mucho valor, demasiada valentía. Entonces, eso hizo que no sé, que la gente se sintiera como minimizada frente a él. De hecho, hay historias que cuentan donde decían que él entraba, por ejemplo, en la Escuela de Bellas Artes y entonces como que se achicaba a todo el público ante su presencia. Todo eso es muy probable, porque yo que lo conocí tanto recuerdo que impactaba a mi abuelo. Así es que eso. Claro, otra cosa que creo que es importante decir, muchos de los críticos de Pablo Roca no lo han leído, simplemente opinan de oída. Y es muy común en el ambiente literario opinar de oída. Y eso no está bien. Entonces, porque no se conoce. O sea, hay que opinar sobre cosas que yo creo que uno ha leído. Si no lo ha leído, no se opina. Entonces, creo que también ahí hubo mucho prejuicio. Sin duda. Sin duda. ¿Su? Sí, acá bueno, seguimos con la ronda de preguntas. ¿Alguien más que quiera hacerlo? Acá preguntan, ¿se puede comparar
Pablo de Roca con Pablo Neruda, se entiende que son distintos los estilos. Eso es lo que entiendo de la pregunta. No se pueden comparar porque son visiones distintas, son poetas que hablan un lenguaje totalmente distinto, sienten distinto, así como cada individuo es diferente del otro, cada poeta es diferente del otro, salvo que uno le copia al otro. Y claramente mi abuelo no le copió nunca a nadie, no sé. Yo creo que eso no existe, no se deben comparar, no es posible. Sí, yo me sumo a lo que dice Patricia y agregaría que es muy cierto. O sea, si uno lee la poesía chilena, se da cuenta que estamos hablando del caso entre Neruda y De Roca. Hay mucha diferencia entre su forma de escribir, entre lo que expresan, en la forma que tienen de manejar los conceptos. No se podría comparar. Existen opiniones, por supuesto, que uno pueden decir este es mejor, este es peor, pero eso ya cae en otro concepto. Creo que lo de la escritura roqueana, que se llama roqueana de Pablo Roca, no tiene parangón dentro de la poesía en lengua castellana. No he leído yo por lo menos, salvo Walt Whitman, pero traducido, ese versículo largo, esa forma de crear la analogía, la manera de meter los conceptos políticos sin ninguna censura y expresarse con mucha claridad. Si uno lee a Pablo Roca se da cuenta que nunca se va por la orilla, ni por la tangente, sino que va directo al grano y refleja claramente una posición política. Es importante decirlo. Él tenía una posición política, es haber sido el poeta más político en ese sentido, pero lo expresaba desde una estética, de una estética, donde no ponía primero la estética, sino que ponía primero los hechos concretos. Eso lo hacía desde su pensamiento marxista, marxiano, si se quiere, del materialismo dialéctico, que lo dejó expresado en libros como Arenga sobre el arte. Entonces, en ese aspecto no se compara con otros poetas. Creo que los poetas, como dice Patricia, no son comparables en general nada, pueden haber influencias o estilos parecidos, pero tampoco han dejado escuela. Neruda creo que no dejó una escuela, Pablo Roca tampoco, porque justamente tienen esa cuestión de no poder ser copiado, imitado, etcétera. Pero creo que eso es lo que podría decir respecto a la consulta sobre si hay comparación o no. Creo que es válido y está el mundo para que existan los dos. Agradecemos también la participación de Beatriz Carlo, que recomienda un link que menciona que es un artículo de José Miguel Vidal sobre China Roja, también a Rodrigo Naranjo, que da las gracias por esta presentación. A Patricia Tagle, a Alejandro Lafken, ¿algo más que agregar en esta presentación de China Roja? Nada más que esperamos que nuestro pueblo, nuestra gente, sea capaz de entender que si bien hizo algunas concesiones en términos del estilo, su poesía es tan profunda como cuando se trata de un verso largo. Simplemente él hizo eso para ser traducido de una manera más fácil por el traductor chino con el que estaba permanentemente en contacto. Él hizo, o sea, tradujo junto con el traductor chino su obra. Entonces, no prejuiciemos más con De Roca. De Roca, como decía la otra vez un periodista, siempre nos impresiona. De Roca siempre apareció con algo nuevo, con algo extraordinario. Además, es el poeta del pueblo, es el poeta de este país, es un poeta que amaba a su país y amaba a todos los países del mundo y a toda la gente que injustamente era tratada por los gobiernos, por los estados y por todos los tiempos del mundo. Eso. Bien, simplemente agradecer a todas las Alejandro, personas. ¿Sí? Alejandro, vamos sumando ya las últimas preguntas. No dejemos atrás a Yanice Pérez,
quien también manda felicidades por la presentación, y a Benjamín Rivera Mesa, que pregunta, ¿de qué manera podemos entender el paternalismo de Pablo de Roca sobre poetas jóvenes como Boris Calderón o Macís? Ya, mira, Pablo de Roca, a pesar de todo lo que le criticaban, él publica en 41 poetas una antología. El primero en la revista Multitud y después como libro, que fue 41 poetas jóvenes de Chile, con una visión, para usar un término ampuloso, extraordinaria, porque dentro de esa antología se encontraban nombres como Mafuz Masí, Nicanor Parra, bueno, Calderón y una serie de poetas, Gonzalo Rojas, que posteriormente fueron muy importantes, ¿ya? O sea, fueron poetas muy importantes. Entonces, él siempre conocía mucho la poesía chilena y dio cabida a los jóvenes. Y esa antología que se publicó, como digo, 41 poetas jóvenes de Chile, fue muy importante, aunque la crítica no le haya dado opciones de ser difundida como correspondía. No sé si por envío o porque pasan, o quizás qué cosa, pero en ese sentido influyó sobre estos poetas. Boris Calderón es un poeta muy importante, murió muy joven, él, al que hacían mención, él era de San Bernardo, y obviamente conoció a Pablo Roca, también a Omar Cáceres, que publicó un único libro, Defensa del ídolo, también fue su secretario. Entonces, Pablo Roca fue muy generoso en ese sentido, y eso se le ha reconocido poco. Creo que fue muy generoso con todos los poetas, era comprensivo, entendía. Hay muchas cosas que no se saben, no era un ogro, por ejemplo, sino que había poetas que no estaban dentro de su estilo o podían tener ideas diferentes a las políticas de él, pero jamás les negaba si eran unos buenos poetas, siempre lo manifestaba. Entonces creo que falta conocer más esas cosas de Pablo de Roca. Yo creo que lo único que mi abuelo no resistía era a un mal poeta. En ese caso era muy definitivo de decir, compañero, dedíquese a otra cosa. Boris Calderón fue gran amigo de nosotros, su padre y Boris eran amigos de mi abuelo, fuimos a su casa muchas veces a comer con ellos, unas personas maravillosas, León Octó, Jorge Tellier, en fin, toda esa gente estaba muy cerca de mi abuelo y mi abuelo respetaba mucho la poesía de todos ellos, o sea, y bueno, y finalmente una gran cantidad de ellos viajaba eventualmente con mi abuelo en la venta de libros, así como Mario Ferrero, en fin, pero todos estos poetas, nosotros, los nietos, los recordamos como nuestros amigos. Desgraciadamente, sin ser muy mayores que nosotros, ya fallecieron, pero la verdad es que guardamos tremendos recuerdos de ellos, porque eran personas muy inteligentes, muy sensibles y muy adorables, en fin, eso. Agradecemos, bien, ahí volví. Agradecemos la pregunta a Benjamín Rivera. También Rina Díaz Jiménez dice, muchas gracias por rescatar y reconocer al hombre, a su genialidad, al ser humano de Roca. Y qué necesario, dice. Ángela Ulloa Alarcón, Pablo de Roca, un rupturista. Y Rubén Venegas Rodríguez agrega, el prólogo a defensa del ídolo de Cáceres perteneció a Vicente Huidobro. Alejandro, ¿algo que agregar al respecto? Sí, escribieron para Defensa del ídolo tuvo dos prólogos. Un prólogo fue de Pablo de Roca y el otro prólogo fue de Vicente Huidobro. Finalmente, el autor optó por el de Vicente Huidobro. No conozco los entretelones, a lo mejor Patricia, pero eso no significó que Pablo de Roca sea con Omar Cáceres, por el contrario. Y creo que es una demostración clara de la disposición de Pablo de Roca de no quedarse ahí en pequeñeces. Pero eso fue lo que sucedió, por eso apareció lo de Vicente Huidobro.
No sé si Patricia quiere agregar algo. No conozco esa historia, o no la recuerdo, así es que no. Sí. Bien. Pero eso en concreto, lo del prólogo. Y que el libro terminó, Omar Cáceres después encontró una errata, se enojó y quemó los libros. Entonces, creo que quedó, que fue a dar a la Biblioteca Nacional, lo encontró Pedro Lastra, y Lon publicó ya lo que habría sido la segunda edición de Defensa del Ídolo, con ese rescató, que lo tuvo que transcribir a mano porque en ese tiempo no habían fotocopias, me parece, ni nada. Pero esa es la historia de Defensa del Ídolo. O sea, hay mucha anécdota también alrededor de Pablo Roca, también mucho prejuicio también. Y muchos cuentos y muchas mentiras también. Sí, bastante. También, muchas mentiras. ¿Sí? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? O sea, mira, como que se van haciendo los mitos, hay cosas como que dicen que mi abuelo iba de puerta en puerta vendiendo su libro, pero es que eso es imposible. Mi abuelo comenzaba a vender los libros donde estaba la gente, el médico, el abogado, la gente que le podía comprar los libros, porque mi abuelo necesitaba que esa gente que le compraba los libros era el dinero que él iba a llevar para alimentar a su familia. O sea, y no iba a andar de puerta en puerta porque no era su carácter. No quiero decir que no pudiera haberlo hecho, pero él no lo hacía eso. Entonces, toda esa historia con respecto a ir de puerta en puerta, a mí me parece que es absolutamente una mentira. Eso. Claro, yo creo que también hay otras cosas, por ejemplo, el hecho de haber escrito Epopeya de las Veí y las Comidas de Chile, para muchos, que no es una receta de cocina, se publicó con una receta hace poco por el Fondo Cultura, pero en el fondo la epopeya, para muchos de Roca creyeron que era un tipo que lo único que quería era comer y hacía pantagruélicas recepciones, pero no, si uno lee Epopeya de las y Comidas de Chile, puede ver cómo a través de la manera que se cocinan los alimentos del norte hacia el sur, se va conociendo la idiosincrasia del pueblo chileno en cada región. Ese es el fondo de este libro, no otro. Pero siempre se tendió, y creo que eso es bueno aclararlo y que se sepa. Sí. O sea, ese es el aspecto real de la escritura de ese, es un gran libro por lo demás, un gran poema. Sí. ¿Algo más que agregar, Alejandro, Patricia? Hasta No, ahora no hay más preguntas. Bueno, agradecer a todas las personas que han mandado sus preguntas, que han mandado sus saludos, y esperamos que disfruten del libro, que está a la venta a través de la comuna y en librerías del país. Yo lo mismo agradezco también a mi amiga María Eugenia Gómez, que por lo visto está escuchándonos y viéndonos, y a todas las personas que se han acercado para esto y que se han interesado, y esperamos en algún momento hacer otra presentación sobre este libro, porque me gustaría mucho que Laura de Roca, que vive en Venezuela, viniera y estuviera con Alejandro y con José Miguel cuando José Miguel ya se sienta mejor. Y claro, por supuesto, todos los agradecimientos también a José Miguel y a Alejandro y a su... Todo ha sido una experiencia para mí preciosa. Así es que me despido con mucha felicidad. Bien, hacemos extensiva también el agradecimiento no solo a Alejandro, sino que a Patricia, a todas las personas que se conectaron y a los que por diversos medios nos enviaron sus preguntas, principalmente por Facebook Live, ¿no? Bien, entonces muchísimas gracias por haber estado acá en esta presentación virtual. La contingencia así lo determinó, pero no menos interesante. Muchísimas gracias, Alejandro, Patricia, y a todos los Gracias. que... Saludos, Patricia. Gracias. Nos vemos, Alejandro. Qué bien. Nos vemos. Todo muy bien.